vamos a hablar hoy? Bueno, iba a decir bienvenidos, ya son defectos de forma. Pues nada, me siento muy bienvenida y como siempre, pues una bendición venir y estar con vosotros y veros. Bueno, antes que nada, pues os pongo en contexto del texto que vamos a hablar, ¿vale? Y luego voy a decir una cosita. Sabéis que estamos haciendo una serie, nos encantan las series, ¿vale? ¿Quién no está abonado a alguna plataforma? Nos gustan las series y dices, mira, he escuchado a algunos que dicen, pues mientras más capítulos, mejor, así no tengo que pensar en otro. Y digo yo, madre mía, pero bueno, cada uno tiene sus gustos, ¿vale? Pues a la hora de estudiar la palabra, a veces también pues cogemos series, porque es tan grande el mensaje, es tanto lo que podemos aprender de la palabra del Señor, que pues nos sobrepasa. No nos alcanza la vida para aprender y para disfrutar de lo que Dios nos ha dejado. Y entonces, la verdad, no sé por qué habéis elegido en Santa Coloma estudiar el libro de Ageo, ¿vale? Es un nombre un poco así raro. Es un profeta. Yo creo que el domingo pasado un poquito de contexto y biografía de Ageo, Isaac os la dio, me parece, ¿no? Pero bueno, por si no estabais, Ageo es un libro pequeño, solo tiene 2 capítulos que encontramos en el Antiguo Testamento. Él era un profeta en la época del exilio, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Sufrieron habían sido llevados cautivos por Babilonia, luego invadidos por Persia, o sea, sufriendo calamidad tras calamidad. Y a mí me tocó la segunda parte de esta serie. Es una serie de 4 capítulos, ¿vale? Son 4 historias, bueno, mejor dicho, son 4 discursos. Ageo habla 4 veces al pueblo. Y hoy me toca a mí el segundo discurso. Y bueno, yo estaba preparando este mensaje, pero claro, pasó lo de la Dana, estas inundaciones, esta depresión, no me acuerdo exacto la sigla que quiere decir, ¿vale? Este fenómeno meteorológico tan brutal. Y yo pensaba, digo, pues, ¿tendré que cambiar la introducción del mensaje? ¿Tendré que cambiar el tema? ¿O voy a pensar algo que relacione el tema con lo que está pasando? No podemos vivir ajenos a la realidad, ¿verdad? Pero fijaros que el contexto de esta historia también es un contexto de destrucción. Un contexto de ciudades destruidas, en este caso por guerras, por invasiones, por incursiones enemigas, donde dejaban todo arrasado. Y el contexto era, pues, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora hay que reconstruir. Y digo, pues está dada ya la relación, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, pues el tema de hoy es el segundo discurso que da Ageo, y hablando pues a judíos que estaban viviendo en Babilonia, y como decía Isaac en la introducción, muchos ya se habían acomodado. Se habían acomodado a vivir en un país extraño y estaban bien realmente, pero tenían el llamado a volver a casa y reconstruir Jerusalén. Era el llamado de ellos. Pues, ¿recordáis cómo acabó el capítulo anterior? No tenemos aquí para poner el tráiler de resumen del capítulo anterior. ¿Alguien se acuerda? Nada, algún detallito. ¿De qué iba? ¿No? Pues le doy al play, ve el resumen, ¿vale? Pues mirar, el tema era, básicamente, se animaba al pueblo a meditar bien sobre vuestros caminos. El capítulo 1 repetía una y otra vez, meditad bien cómo está vuestra vida. Meditad sobre vuestros caminos. Tener en cuenta cuáles van a ser las prioridades. Ageo habló con Zorobabel, que era el líder político de Judá, y habló también con Josué. Y hemos dicho que no es el mismo Josué de 1000 años atrás, no es el mismo Josué que estuvo con Moisés, al líder espiritual del pueblo. Y les dijo, tenemos que animarnos, hay que reconstruir. Meditad en qué estáis invirtiendo vuestra vida.
Y esta era la aplicación para nosotros, ¿no? En un contexto de un mundo caído, de destrucción, de pérdida de valores, hay gente que lo está viviendo en sus carnes, ¿no? Hay otros que lo vivimos tal vez de una manera más, no tal vez tan física, pero sí emocional o familiar. Pues en un entorno que necesita reconstrucción, meditemos bien cuáles son nuestras prioridades. Así acabó el capítulo anterior, ¿vale? Y ya llegando al final, sabéis que los capítulos cogen lo mejor para el final, para dejarte enganchado, ¿no? Pues ¿cómo acabó el capítulo anterior? Pues esto, recordando que meditemos cómo estamos, pero el líder político del pueblo, Zorobabel, y Josué, el líder espiritual del pueblo, dijeron, pues sí, Ageo, adelante, lo vamos a hacer. Se sintieron animados. Dice el pasaje que el espíritu de Josué fueron animados en su espíritu, despertaron sus ganas de hacer cosas. Genial, acabó bien el capítulo, ¿vale? Pues hoy empieza el capítulo 2. Y el capítulo 2 dice, me encanta porque este es uno de los libros más bien fechados del Antiguo Testamento, o bueno, de la Biblia, porque dice en el día tal, del mes tal, del reinado del rey tal, ¿sabéis? Entonces, los que nos agrada estudiar la palabra, pues esto nos ayuda mucho a ubicar históricamente este pasaje. Pues bueno, Ageo comienza diciendo que vino a él palabra de Jehová para que hablara otra vez a Zorobabel y hablara otra vez a Josué, hemos dicho líder político y líder espiritual del pueblo, y les dijera, vale, habéis quedado animados a trabajar, pero es importante saber cómo vamos a trabajar, qué vamos a hacer. Y entonces les dice, ¿ha quedado alguien entre vosotros? Capítulo 2, versículo 3, no sé si lo vais a proyectar, sí. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Está hablando de la destrucción que había. Y ya veréis que se refiere expresamente al templo. Había una ciudad destruida. Había que priorizar. ¿En qué vamos a empezar a trabajar primero? Y Ageo les dice, vamos a empezar por el templo. Recordáis, bueno, no sé si recordáis, pero siglos atrás, Salomón, rey de Israel, había construido un templo magnífico, único en la historia. Y ese templo había sido arrasado por los ejércitos invasores. Entonces podían decir, vamos a empezar a construir pues las cloacas o las casas o los sembradíos. No, prioricemos. Vamos a empezar construyendo el templo. Y sigue diciendo, bueno, sí que haremos el templo, esforzaos, dice Jehová, cobrad ánimo, trabajad, etcétera, etcétera. Entonces, en este segundo discurso, si en el primero nos dice, mirad vuestro camino, en el segundo nos dice, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar reconstruyendo el templo. Así que, bueno, empezamos con un poquito de ayuda visual que he traído. Vamos a hablar hoy del libro de Ageo. Vamos a seguir hablando del libro de Ageo. Como decía, es un libro muy pequeño, pero con un mensaje muy profundo. Dios habló en la antigüedad por medio de este profeta y además de ofrecerles ánimo y aliento para trabajar, les ofreció consuelo, porque había un futuro mejor. Y ¿será relevante este mensaje para nosotros hoy? ¿Qué podemos aprender de esto? Y os cuento, en esta lucha, ¿no?, de 2 semanas también difíciles, complicadas a nivel, como todos, ¿no?, pero familia, obligaciones, etcétera, mi cabeza no paraba, ¿no?, de dar vueltas. Entonces volví a las raíces del estudio exegético, que es de hacer una cirugía en la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa lo que estamos leyendo? ¿Por qué es tan importante reconstruir el templo de Dios? Vamos a observar qué pasó en ese momento. ¿Qué pasó? El pueblo estaba arrasado y había que empezar la reconstrucción. ¿Por dónde vamos a empezar?
por lo más importante, el templo. Vale, ¿y eso qué significó? Eso es lo que pasaba. ¿Qué significaba? Que era importante restaurar la parte espiritual, la parte de la relación con Dios. Antes de empezar con los muros, que eran importantes, como vimos siglos después con Nehemías, ¿no? Vamos a empezar por esa relación pueblo de Israel con Jehová Dios. Y en tercer lugar, hemos observado qué pasó, hemos interpretado qué significa y en tercer lugar, ¿pero qué significa para mí? ¿Vale? Y esas pues son las bases, los tips, digamos, para estudiar la palabra. Observemos qué pasó en cualquier texto que queráis estudiar. Observemos qué pasó. Interpretemos qué significó en ese momento y ahora qué significa eso para mí. Y fijaros que así, la verdad que la palabra pues empezó a tener mucha más riqueza para este mensaje. Así que vamos a hablar un poquito del templo. A ver, no sé por dónde vas. Ah, es la segunda esta. Vale, vale. El libro de Ageo. Vale, mirad. Aquí he puesto un perfil de la ciudad de Jerusalén, ¿vale? Actual. Pues el templo de Salomón fue construido, os decía que era una cosa grandiosa y espectacular, que fue destruido por el ejército de Babilonia. Sobre él luego se construyó me voy a quitar esto que tengo mucho calor. Se construyó el templo de Zorobabel, que se le llamó. Y dice el pasaje que no tenía la misma gloria que tenía el templo de Salomón. Volvieron a arrasar, mirad, ya en el año 70, tengo aquí los apuntes para no olvidarme, volvió a ser arrasado el templo de Zorobabel. Y Herodes, que fue el que lo arrasó, dijo, pues ahora no se va a llamar templo de Jehová, se va a llamar el templo de Herodes. ¿Os suena? Es el templo que conocemos en el Nuevo Testamento. Volvieron los ejércitos a atacar. Jerusalén volvió a ser arrasada también por musulmanes. Si queréis datos os lo puedo pasar, pero no vamos a entrar en tanta historia. Y fue construida esa cúpula dorada que vemos hasta el día de hoy. O sea, ese es el lugar donde pasaron todas estas historias, todos estos acontecimientos. Vale, pues no vamos a entrar en la historia, ya está. Vale, ahora sí, vamos entonces simplemente a hablar acerca de por qué era necesario construir el templo. El templo significaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Ahora sí, la segunda. En el versículo 2:4 dice, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué era el templo? Mirad, el templo era un lugar muy simbólico que tenía muchos espacios diferentes, muchos elementos, y todos querían decir algo. Estaba el Arca de la Alianza, no sé si lo recordáis, pues era una caja de oro llena de simbología. Eso lo tenían que tener siempre cerca, eso significaba la presencia de Dios entre ellos. También había una mesa, estamos haciendo memoria de lo que ellos tenían que reconstruir, una mesa que estaba llena de panes, igual que hemos recordado esta mañana la obra del Señor en la Santa Cena, pues había panes que ellos tenían que renovar semanalmente y ese era un símbolo de comunión, de alimento espiritual, de alimento que solo podía venir del Señor. Y además no era un alimento o era un pan que iba a durar para siempre, tenía que ser renovado. Así como cada domingo tenéis que traer un pan, que por cierto está muy, muy rico, no lo podéis guardar de una semana para otra, que no, se pondría malo. Igual es la provisión de Dios con nosotros. Cada día lo que necesitamos, cada día un poquito. En ese templo también había que tener un candelabro de 7 brazos, que se llama menorá, eran todas simbologías. Eso significaba que Jehová era la luz del pueblo, la luz que guiaba, la luz que les daba conocimiento, sabiduría.
En ese templo también, cuando lo reconstruyeran, tenían que poner un altar, volver a poner un altar de incienso, donde quemaban incienso. Eso significaba las oraciones o los ruegos de las personas que iban ahí. Adoración, comunicación constante. Ese templo tan maravilloso también tenía unas columnas impresionantes que significaban fidelidad y fuerza. Como el ser humano es olvidadizo, Dios quería que tuvieran un lugar físico para ver con sus ojos cada uno de estos elementos, porque así recordaban que la presencia de Dios iba a estar con ellos, que el alimento espiritual solo podía venir de Dios, que la luz para guiar nuestros pasos solo venía de Él. Además, también había como una fuente, y todo esto es súper interesante si lo queréis estudiar por vuestra cuenta, porque imaginaros que ahora os digo dos frases, pero de cada uno de estos elementos hay estudios completos escritos, y es fascinante. Pues había como una fuente de bronce para lavarse. Hay algunos elementos que se han cogido de otras religiones, y en este caso era para recordar que tenías que pedir perdón cada vez que pecabas, renovarte en tu pureza, en tu santidad. O sea que cuando Ageo le dice al pueblo, hemos de reconstruir el templo, no era solo un edificio con su suelo, sus paredes y su techo, sino hemos de reconstruir cada uno de esos elementos que conforman el templo. Eso es lo que significó en ese momento. ¿Y qué significaría esto para mí? ¿Es bonito hablar de historia, a los que os guste la historia? Como dijo alguien, lo único que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. Pero mira, en este pasaje Dios llamó a su pueblo a trabajar con valor, con determinación, con priorización en la reconstrucción de ese templo. ¿Y cuáles son esas implicaciones para nosotros? ¿Os animáis que hagamos un check en cada uno de estos elementos? Él prometió a su pueblo que su presencia estaría con ellos para siempre. ¿Y sabéis que es el mismo Dios que nos lo promete vez tras vez a nosotros? Que su presencia va a estar a nuestro lado para siempre. Aquí el pueblo acabó el capítulo 1 diciendo, sí, lo haremos. Pero en el capítulo 2 dice, cobrad ánimo, dice, trabajad, dice, esfuérzate, 2 veces. No es solamente tomar la decisión, si verdaderamente yo quiero estar en la presencia del Señor, quiero disfrutar esa promesa que Él me ha hecho. Ageo dice, esfuérzate, cobra ánimo, trabajo, pero ¿en qué? A veces tenemos la intención, queremos hacerlo, sabemos que nuestra vida espiritual necesita una renovación, pero no sabemos por dónde empezar, ¿vale? Viendo noticias esta semana, muchas de las personas estas afectadas decían, queremos ayudar, pero no sabemos por dónde empezar, ¿vale? Las riadas de voluntarios que llegan, llegó un momento que le dijeron, pues mira, parar un momento o organicémonos, porque no es solamente la intención, sino es empezar un proceso, paso a paso, ¿no? En nuestra vida espiritual también tenemos la decisión, yo la primera, de que mi vida espiritual tiene que crecer y mejorar y avanzar un poquito más hacia la meta y no quedarme conforme con las 4 cosas que sé desde pequeña, adolescente, joven, lo que me gusta estudiar la palabra y se queda en un papel y hasta la próxima, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos pasos que voy a dar? Como el texto de hoy, la verdad que es muy práctico, en el sentido de Ageo le dice al pueblo, reconstruyamos el templo. Pues es nuestro pedido para hoy. No me voy a ir a buscar más textos. Reconstruyamos
nuestro templo, nuestra relación personal con el Señor. ¿Cómo está cada uno de vosotros? Aquí, pues, como jugando a los Sims, no sé si alguien se acuerda cuando éramos jóvenes, ¿no? Pues un signo de interrogación en la cabeza de cada uno, ¿no? ¿Cómo estás? ¿No podéis poner la responsabilidad en el que habla un día cada tanto? ¿No podemos poner la responsabilidad en el pastor? ¿No podemos poner la responsabilidad en otro? Sino en qué hago yo. ¿Cómo empiezo a reconstruir yo mi propia vida espiritual? Es que no sé por dónde empezar. Es que estoy sobrepasado. Es que las circunstancias, es que las pruebas. Su presencia está entre nosotros. Es su promesa. En el arca de la alianza, que era un elemento de oro con unos querubines, o sea, lo bonito de eso era lo que había dentro. ¿Y sabéis qué había dentro? Recordatorios de cómo Dios se había manifestado al pueblo. Exacto, había maná, recordando cómo Dios les había provisto de alimento cuando no tenían. Había también la vara de Aarón, recordando los milagros que Dios había hecho con poder para liberarles. Si yo quiero renovar mi relación con el Señor en cuanto a estar en su presencia, pues nos da esas herramientas prácticas. Recuerda lo que el Señor ya ha hecho por ti. Preciosa la oración de Osvaldo en el culto y antes también dentro en el despacho, bueno, aquí cuando estábamos orando. Recordemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque cada vida es única. Cada uno de nosotros es diferente. Algunos hemos tenido una vida más fácil, otros más difícil, otros en apariencia fácil, pero es terrible. No lo sé, pues es la vida que nos ha tocado. Recuerda cómo el Señor se ha manifestado en tu vida. Acude a esa pequeña arca de la alianza que tienes contigo, que tienes en tu corazón. Saca de allí la amargura y los reproches. En esa arca de la alianza se guardó la demostración del poder y el amor de Dios. No de por qué me hizo esto y por qué no me liberó. ¿Qué más? Reconstruimos nuestra parte del alimento espiritual. Hemos dicho que la mesa, aquella de los panes de la proposición, qué difícil esto, ¿no? Pero era nada más y nada menos que pan, alimento diario para cada día. Nuestro Dios, tan grande, eterno, creador, pues se preocupa de aquel cacho de pan que necesitamos día a día. Y nuevamente la relación con la actualidad. Cuando falta todo, cuando todo está destruido, cuando todo es arrasado, necesitamos alimento. Y en ese gran templo maravilloso, el templo de Salomón, había un elemento que lo recordaba: los panes. Los panes de la proposición, que se llamaban. Una provisión constante. Podemos recurrir constantemente por alimento espiritual al Señor, a nuestro Dios. Y además tiene otra dimensión. Jesús mismo dijo que Él era el pan de vida. No solamente nuestro hambre físico, sino también Él, pues, sacia nuestra hambre espiritual. Y me encantaría creer, yo creo que seguro, que estáis ya haciendo la relación interna, ¿no? Porque esta iglesia sé que sois súper listos y estudiáis un montón. Pues si en el templo había que tener un candelario magnífico, encendido siempre, para recordar que Dios era la única luz, qué mínimo nosotros. Aparte tenemos toda la Escritura donde Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no solamente estará iluminado, sino que no andará en tinieblas y sabrá en el camino que debe andar. Es una luz que disipa la oscuridad, que disipa las dudas,
los errores y además nos ayuda a avanzar, porque ilumina el camino. Entonces, renovarnos en su presencia, recordando lo que hizo por nosotros, recurriendo a Él para ese hambre espiritual que tenemos. Nos podemos llenar con diferentes entretenimientos o ocios, acallando las voces de nuestra mente, o, bueno, no vamos a seguir por ahí, pero que ese alimento, ese vacío interno del ser humano, solo lo puede llenar Cristo, que para eso vino. La luz que alumbra e ilumina. El altar del incienso, qué bonito que Dios pensó. Quiero que en el templo haya un lugar donde quemar incienso. Claro, esto para nosotros es como un poco raro, o de religiones que tienen que ver más con la meditación. Bueno, hacen 2.000, 3.000 años aproximadamente, el pueblo necesitaba ver algo físico para entender. Nosotros ahora tenemos la tradición oral, tenemos también las imágenes, tenemos la palabra de Dios, tenemos 1000 cosas a las que recurrir. En aquel entonces no, pues hacía falta elementos visibles, ¿no? Entonces en ese altar se quemaba incienso y ese humo subía. Y eso era una manera de adorar, era una manera de expresar adoración. Pues para nosotros hoy, ¿qué significa? Pues lo que hemos hecho esta mañana. Le iba a pedir a Lourdes el listado de las canciones porque la verdad que estaban muy bien elegidas y todas tenían que ver con alabar, con dar gloria, con cantar, y la remataron con tu fidelidad. Es que qué más grande, ¿no?, que reconocer su fidelidad. Las elegiste tú, Osvaldo, pues súper. El Señor te ha utilizado esta mañana muy bien, la verdad, mucho. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Vale? Y nuevamente, podemos decir, es que me queda lejos, es que yo no puedo, es que por Zoom, es que... Da igual, si es que orar eres tú y el Señor. En casa, en tu tiempo. ¿Cómo está nuestro altar del incienso? ¿Cómo está figurado, ¿Cómo está nuestro tiempo de adorar, de hablar con el Señor? Es que esto no podemos decirle, echar la culpa a nadie. Esto es nuestro. Es nuestra única responsabilidad. Bueno, es nuestra responsabilidad. Hay personas que conozco que viven en oración constante, siempre están hablando con el Señor, no se sienten solitas, porque siempre están hablando, como si tuvieran alguien al lado. Necesitan hablar permanentemente, ¿no? También decíamos lo de las columnas, y eso relacionamos con cuando hablamos y cantamos acerca de la fidelidad de Dios. Él es eterno, Él es fiel, su presencia está con nosotros para siempre. Creo que seguimos en su presencia. Vamos a pasar que el Señor nos anima a reconstruir el templo espiritual, nuestro templo, ¿vale? Y además nos da 3 grandes recursos y herramientas para hacerlo. La primera es su presencia. Nos promete que va a estar con nosotros para siempre. Además lo refuerza con todos los elementos que hemos recordado del templo que tenían que reconstruir. Como si no fuera suficiente con su presencia, que el gran yo soy dice, aquí estoy, sino que además en el versículo 8 dice, la plata es mía, el oro es mío, y no se refiere simplemente a materiales como son la plata y el oro, o dinero, o riquezas. Si leemos en todo el contexto, habla de su posesión sobre toda riqueza. Suyos son los ganados de los campos 1000, como decía aquella poesía. Dios tranquilizó en ese momento al pueblo de Israel, recordándole que Él era la fuente de toda provisión. Si tenemos su presencia, recordemos que también tenemos su provisión, que nada nos faltará. Aquellos israelitas podían sentirse impotentes, su pueblo arrasado, sus jóvenes tomados como esclavos,
sus ganados también robados o destruidos. Pero Dios les asegura que les iba a proveer de todo lo necesario. Eso significó para ellos. ¿Y qué significa esto para mí? ¿Puedo sacar algún provecho más de este texto? En nuestra vida actual, muchos pues tenemos o enfrentamos la tentación o directamente caemos en la tentación de depender exclusivamente de nuestros propios medios, de depender de lo que tenemos, de lo que somos, de nuestros triunfos, de nuestras relaciones. Y eso es lo que pues, nos da tranquilidad, ¿no? Y si alguna de estas cosas falla, pues ya procuramos, pues tengo ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué voy a picar aquí? Que obviamente vivimos en un mundo en que necesitamos trabajar y salir adelante y pagar nuestras cuentas, ¿no? Pero como pasó con Zorobabel y Josué al inicio, ¿no? Ellos tenían el deseo de hacerlo, pero Ageo les recuerda, en la presencia de Jehová y con su provisión, podemos salir a la vida y salir a la lucha, pero recordando que confiamos en el Señor, que su provisión es real por siempre y para siempre. Quiero ver la hora, vale. Y además de esta frase, de recordar que esta frase de la plata y el oro son míos, salieron de la boca de Jehová, para nuestra aplicación o nuestra comprensión. Además, este libro, o sea, el libro de Ageo, muchas veces repite la misma frase o el mismo atributo o el mismo título de Jehová. ¿Alguien lo ha sabido encontrar? Supongo que habéis leído o Isaac os animó a leer los 2 capítulos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se denomina a Dios? Pero un montón de veces, me lo he puesto aquí, 11, 12, 13, 14 veces, si he contado bien. Se le llama Jehová de los ejércitos, ¿vale? Jehová de los ejércitos. ¿Esto qué sería? ¿Que sería el comandante de las Fuerzas Armadas? Pues igual sí, no lo sé. Pero en la Biblia se nos habla que los ejércitos de los cielos, las estrellas, los astros, los seres angelicales, Señor de los cielos, Señor de la tierra, de lo que hay debajo de la tierra, de lo que hay en el mar. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová, pero es que soy el Jehová, Rey de los ejércitos. Es que nos tendríamos que poner de pie y aquí como cuando alguien va a un concierto o va al campo de fútbol, Messi, tal, y es su nombre. Y de Jehová, el Rey de los ejércitos, lo leemos, Jehová, el Rey de los ejércitos, mía es la plata, mío es el oro. Que el Señor les bendiga. O sea, fijaros, ¿no? O sea, que yo un poco me emociono un poco por ahí. Pero es que tendría nuestro corazón que votar. Que votar. Está bien que el César me apoya. Sí. Mirar, el salmista, en el Salmo 24, me gusta porque encontramos a gente emocional también, ¿no? Y el rey David, pues cuando tenía, también metió la pata muchísimo, pero cuando tenía que demostrar sus emociones también lo hizo, ¿no? Y en este salmo, y fijaros que David fue anterior a Ageo, si recordamos la historia, el rey David había muerto hace muchísimos siglos antes de la historia de Ageo, ¿sí? Vale. Y David escribió en el Salmo 24, dice, alzad, oh puertas, se refería a las puertas, a los muros de las ciudades, elevad vuestro espíritu y vuestro corazón, ¿vale? Aunque nos dé corte aquí ponernos a wow, pero mirar, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Alguien ha ido a algún castillo? El castillo, yo qué sé, de Carcassonne, en Huelva, esos castillos que tienen unas puertas monumentales. Las puertas se alzaban, levantaban sus cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas, que entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria?
Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Mía es la plata, mío es el oro. Es que Él es Jehová de los ejércitos, el Rey de la Gloria. Él es el que nos dice, esfuérzate, versículo 4, esfuérzate Zorobabel, esfuérzate Josué, esfuérzate Osvaldo, esfuérzate Ángel, esfuérzate Isaac, cobra ánimo. Dios nos da los recursos, pero hemos de ser nosotros los que nos levantamos, ¿no? Cobra ánimo. Trabaja, ¿por qué? Porque yo estoy con vosotros. Y segundo, toda provisión es mía. Tenemos su presencia y tenemos su provisión. Y el pasaje sigue avanzando. Bueno, antes de pasar al último punto, recordando que la plata y el oro son suyos, que todo es de Él y todo es para Él, pues nuestra vida también. Nuestra vida, nuestras situaciones, nuestros dones, nuestras experiencias de vida. A veces somos empáticos o amamos a nuestro prójimo, pero jamás nos podremos poner en los zapatos del otro, a vivir lo que ha vivido otra persona. Y en Génesis dice que hemos sido creados a su imagen y su semejanza, todos reflejos de esa dignidad del Señor, cada uno a su manera y en su entorno. Ojalá que recordar que tenemos su presencia y su provisión, pues reafirme nuestra confianza en que Él es capaz de suplir nuestras necesidades, aunque estemos pasándola mal. Él es capaz de suplir nuestras necesidades y de darnos lo que verdaderamente necesitamos. Si a mí me dicen, ¿qué necesitas? Yo sé lo que necesito. Y necesito esto y una máquina transformadora de personas en que yo estaría bien si esta persona sería diferente conmigo. O yo estaré bien si pasa esto. Yo estaré bien si lo otro. Mira, su provisión es como en su santa voluntad y su omnisapiencia, su omnisciencia, piensa que es lo mejor para mí. Y nos dice, yo estoy con vosotros. No lo dice cualquiera. Dice Jehová de los ejércitos. Y versículo 5 lo refuerza, según el pacto que hice con vosotros. Si además nos promete su presencia y su provisión, nos recuerda que ha hecho un pacto. Tercera P, que así amo jugar con las letras, ¿no? No lo he puesto aquí, pero sí que lo tengo apuntado en mi Biblia. Otro acontecimiento para recordar cuando salisteis de Egipto. ¿Recordamos nuestra salida de Egipto? Recordar, hay un versículo que dice, recuerda el hueco de la cantera de donde fuiste cortado, ¿no? Porque cada uno de nosotros, me imagino que ha tenido un encuentro personal con Jesús en su vida. Y si no lo ha tenido, pues hoy es el día ideal. Hoy, 3 de noviembre, un día nublado aquí en Santa Coloma. Por lo que sea, tú estás esta mañana aquí. Y estamos hablando de cosas trascendentales. Estamos hablando de la vida presente y la vida futura. Estamos hablando de elegir cómo voy a vivir, con propósito, con esperanza, aún en medio de las calamidades que acontecen y acontecerán. Pues es la invitación de esta mañana, ¿no? Otra de las invitaciones de esta mañana. Dios nos recuerda que hizo un pacto con nosotros. Y yo recuerdo que pues estreché su mano para siempre y Él me acogió en su seno para siempre. ¿Podemos hacer un poquito de memoria en este momento? Y
Y si te gustaría pues hacerlo y dices, pues sí, yo quiero confiar en Jesús, quiero porque mi vida está patas arriba. O quiero confiar en Jesús porque estoy bien, soy feliz, estoy tranquilo, pero realmente qué bonito es confiar en Jesús. Pues quiero hacerlo, pues no te vayas. Pues aquí juntos hablamos, oraremos, pero no te vayas, date ese regalo de vida. Date esa oportunidad. Y la última idea tan bonita que encontré en este pasaje hace referencia a la gloria de Dios, su gloria. En Ageo 2:9 termina diciendo, refiriéndose al templo, hemos dicho que el templo maravilloso y glorioso de 500 años antes había sido destruido, el templo de Salomón. El pueblo había sido llevado cautivo y tenía que reconstruir. ¿Por dónde empezar? Por otra vez el templo. Ya no tenían las riquezas que tenían bajo el reinado del rey Salomón, del rey David y posteriormente el rey Salomón. Ahora eran más pobres, habían sido llevados cautivos, habían sido esclavos, les habían dejado en la nada. Aún así, fueron llamados a reconstruir. Y reconstruyeron un templo que no iba a ser tan de madera tan buena, de tanto oro. Es más, el arca la habían robado y nunca más se encontró. Seguramente ese oro pues se derritió y sirvió para enriquecer a alguien, ¿no? Pero el recuerdo del pacto siguió pasando de boca en boca, de boca en oreja. Siguió pasando de generación en generación. Recuerda lo que Dios hizo por nosotros. Nos sacó de Egipto, abrió el mar, nos dio alimento, nos liberó. Igual que nosotros. O sea, yo puedo contarle... no sé con quién estaba hablando. Con César antes, ¿no? Y que me decía, es que es muy largo de contar, pero es que es un milagro. O sea, si yo te contara de dónde el Señor me sacó, dirías, wow, qué pasada. O tú, yo qué sé, de dónde el Señor os liberó, qué vivisteis, ¿no? Recuerda, y Dios les dice algo, mirad, vais a construir un templo que aparentemente, materialmente es más pobre, pero su gloria será mayor que el primero. Vale, pues ellos lo creerían, ¿no? Por fe. ¿Y a qué se referiría eso? ¿Qué significó en ese momento? ¿Y qué significa para nosotros, no? Ahora que tenemos la perspectiva de toda la historia y de todo lo que pasó, mirar en Mateo, ya nos vamos al Nuevo Testamento, 500 o 600 años después de esto que está pasando aquí, ya vino Jesús a la tierra, ¿vale? Ya vino Jesús a la tierra, el que era el Hijo unigénito de Dios vino a vivir y morir en nuestro lugar. Él era la luz. Y el Evangelio de Juan dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Este pasaje en Ageo es profético. Eso quiere decir que está hablando de que iba a venir alguien cuya gloria era mucho mayor que un templo hecho de manos. Y en Cristo se iba a cumplir todos aquellos elementos que hemos dicho antes, todos esos significados. Presencia de Dios, comunión, alimento, luz que guía, comunicación constante, estabilidad, se iban a cumplir en Cristo. Incluso Jesús mismo dijo de sí en Mateo 12:6. Iban caminando. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Una conversación normal, ¿no? Y pasan cerca de donde estaba el templo que habían reconstruido y que luego Herodes dijo, pues ahora yo me lo voy a coger para mí y lo voy a hacer a mi manera. Pasaban por allí y Jesús dijo, pues os digo que uno mayor que ese templo está aquí. ¡Oh! ¡Qué declaración! De deidad y de santidad, ¿no? Jesús que dijera eso de sí mismo. Bueno, pues la gloria. Dios prometió a su pueblo que el nuevo templo
albergaría una gloria mucho mayor. ¿Qué significa esto para mí? Hemos dicho los 3 pasos, ¿no? Observamos qué pasó en el pasado, qué significó en el pasado, pero ¿qué me llevo yo hoy de esto? ¿Vale? ¿Qué significará esto de la gloria para mí? En nuestro tiempo, en este momento, podemos hacer una aplicación bastante simple. Podemos decir que la gloria no depende de lo externo, de lo exterior, de lo que se ve, sino de lo que hay en el interior. Puede ser una aplicación, ¿verdad? Podría ser, porque su poder, el poder del Señor, transforma cualquier vida, cualquier situación en algo extraordinario en sus propias manos. Él nos promete, vez tras vez nos promete que si estamos en Él, si nos aferramos en Él, no hay nada que nos separará de su mano. No nos promete que no vamos a sufrir, no nos promete que no vamos a pasar penalidades, porque ahora en Valencia hay un montón de creyentes y de cristianos. De hecho, en Paiporta vive uno de los pastores de las iglesias Fieide de Valencia. Y están, bueno, pues faenando muchísimo y apoyando a muchos hermanos. Está Yemima también, que si bien ella no está en la zona que se inundó, pero todos los de Gain de Ágape, que son los que van a trabajar, por ejemplo, al terremoto de Turquía, ¿era verdad? El terremoto de Turquía o el otro terremoto que hubo en Marruecos, ellos van a ayudar. Pues ahora están ayudando en casa, ¿vale? ¿Son menos cristianos? ¿Son menos creyentes? ¿Los hermanos que están sufriendo? No, porque el Señor no nos promete una vida de tranquilidad física, pero sí nos promete que su presencia, su provisión y su gloria estarán con nosotros a nuestro lado para siempre, de gloria en gloria, siendo transformados día a día. Ojalá cada uno de nosotros se pueda recordar y hacer suya este texto, ¿no? Hacer suyo este texto. El pasaje promete una gloria mayor. ¿Qué gloria mayor habrá para nosotros que estar un día en la presencia del Señor? Es que nos lo dice en Romanos 8:17, estaremos con Él en gloria y le veremos tal como Él es. En esta mañana he tenido el privilegio de abrir la Escritura y compartir, pero es que son cosas que no salen de mis ideas ni de mi imaginación. Está en la palabra, está escrito, lo puedes leer por ti mismo. Puedes acudir a la palabra del Señor para recibir ese alimento que necesita tu alma cada día. Igual que los panes, se renovaban semanalmente, pues tú te puedes renovar cada día. ¿Qué rutinas tenemos? ¿Cómo es nuestro tiempo con el Señor? ¿Qué grande es el Señor? ¿Cuántas cosas nos ha dejado para nuestra provisión, para que podamos ser fortalecidos, para no vivir una vida de derrota? No dice de derrota en derrota. En 2 Corintios dice de gloria en gloria. De gloria en gloria. Tal vez entre gloria y gloria hay un valle, pero nos anima, ¿no? Nos anima a vivir en poder, en victoria. ¿Es fácil decirlo? Sí. ¿Es fácil vivirlo? ¿Sí o no? Es difícil si no contamos con los recursos que tenemos. Ahora, y como empezaba en la introducción, ¿no? Si la reconstrucción de las ciudades que han sido arrasadas, ¿vale? Pues o la gente no se mueve, o que están pidiendo palas, por ejemplo, ¿vale? Puedes tener toda la intención del mundo. Puedes ser la mejor persona, el más fuerte, el más decidido, el más preparado, pero si no tienes la herramienta, poco puedes hacer. Yo puedo tener el deseo de seguir mejorando mi vida espiritual, de seguir creciendo, pero si no hago algo al respecto, si no cojo mi pala,
Y empiezo por algo, no sé. ¿Por qué voy a empezar yo? Pues esta semana he empezado, o he procurado empezar, porque tengo aquí testigos, no lo puedo dejar, en no quejarme. Como alguien dijo, la quejabanza, ¿no? La alabanza y la quejabanza. ¿Motivos para quejarse? Bueno, es broma. ¿Motivos para quejarse? Sí, pero no me hacen bien. Me hundo y yo me conozco y sé cómo empiezo y ya mi mente es una en barrena, cae en barrena, ¿no? Y cada uno de nosotros nos conocemos. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pequeña palada de barro voy a sacar de mí? Y además, este texto, ¿no?, que fue escrito hace tantos siglos, ha llegado a nuestras manos para nuestra edificación, para nuestra bendición. Pero qué admirable, es que es admirable, ¿no? Cómo ha sido preservado hasta llegar y que lo podamos abrir aquí en Santa Coloma, porque Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Ya Isaac me había dicho que estudiara esto, que viniera este día. Un propósito, los que están hoy son los que habían de estar y los que habíamos de escuchar el texto hoy, ¿no? El Señor tiene un propósito para cada una de nuestras vidas, revela su presencia, nos reafirma en su provisión, nos revela su gloria de día en día, aunque no lo comprendamos, aunque ahora no lo entendamos, aunque ahora sea difícil, pero estamos viviendo en una dimensión trascendental. O sea, lo que vivimos hoy tiene repercusiones en el mañana. No todo es lo que tocamos aquí, ¿no? Así que para terminar, ¿puedes repasar las 3 primeras así? En este texto se nos anima a reconstruir, a restaurar el templo. Y la aplicación para nosotros era aquel espacio, aquella relación de nuestra vida en su presencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con estas herramientas. Tenemos la herramienta de su presencia. Nos lo ha explicado de muchas maneras en este texto, ¿vale? Tenemos también la otra pala, por usar el ejemplo, ¿no?, de su provisión. Y la tercera, su promesa de gloria presente y gloria postrera. Así que si en esta mañana nos llevamos 2 ideas, todas estas 3 herramientas, digamos, no la olvidaremos, espero. Su presencia, su provisión y su gloria. Pues ¿cómo lo podemos resumir? En estas 2 conclusiones. Primero, si te olvidas de lo que he dicho, de las herramientas, etcétera, etcétera, recuerda quién es el que habla, no es cualquiera. El que ha hablado es Jehová de los ejércitos. Y segundo, haz tuyo el texto de hoy. Recordemos qué significa eso del templo. Significa que Dios está con nosotros. Dios es con nosotros y por nosotros. Así que el texto termina diciendo en Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Tal como hayas venido hoy, si hacemos un pequeño gesto, un pequeño paso hacia la restauración, nos promete que nuestra gloria o nuestra vida o nuestro proceso de vida puede ser hoy un poquito mejor que ayer y además nos promete paz. Así que, bueno, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.